Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos al Museo Chileno de Arte Precolombino, a esta charla que vamos a presentar hoy. Gracias por la puntualidad. Y antes de empezar quisiera, agradecerles, contarles de todas las actividades que estamos haciendo acá en el museo. Acabamos de inaugurar la semana pasada la exposición Contactos, Textiles Coloniales de los Andes, que espero que hayan venido o vengan a verla durante la semana. El museo está abierto, recuerden, de martes a domingo. Y esa era la tarea que me dieron. Y bueno, ahora voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar de los textiles, la tradición textil en la costa norte del Perú. Esta es una biografía inspirada en la biografía que nos escribió su estudiante Daniel. El doctor Gabriel Prieto, arqueólogo trujillano, ha dedicado su carrera al estudio de las comunidades marítimas de los Andes centrales, explorando sus adaptaciones complejas y prácticas cotidianas desde el periodo inicial hasta la época Chimú. Originario de Huanchaco, su conexión con el paisaje costero y su formación inicial en la Universidad Nacional de Trujillo lo llevaron a realizar sus estudios de posgrado en Yale, donde investigó y contribuyó a la repatriación de la colección de Machu Picchu. Su tesis doctoral sobre Pampa Gramalote destacó la autonomía política de comunidades pesqueras frente a los grandes estados andinos. Reconocido por el hallazgo de sacrificios masivos de infantes y llamas, Prieto ha dado visibilidad global a la cultura Chimú. Actualmente lidera investigaciones en Chan Chan, fortaleciendo el conocimiento arqueológico desde la Universidad de Florida y contribuyendo al patrimonio cultural peruano. Le damos la bienvenida al doctor Gabriel Prieto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí un jueves a las 5 y pico, 6 de la tarde. Quisiera iniciar esta presentación agradeciendo al Museo Chileno de Arte Precolombino, a su directora Cecilia Puga, a Felipe Armstrong y a todo el equipo que el día de hoy me ha recibido de una manera muy especial para poder ver algunas colecciones en sus fondos y poder recorrer las muestras que recientemente han abierto. Así que muchas gracias por eso, me voy muy inspirado. Espérense. Tengo aquí otros nombres que también he conocido mucha gente hoy día y tengo las tarjetas y se me voy a olvidar de algunos, pero especialmente a Pilar Allende y a Varinia Varela y ¿dónde está mi colega con quien estábamos viendo? A Matami, a todos, así que muchas gracias de verdad por haberme recibido y mostrado todo el potencial y todas las excelentes exhibiciones que están haciendo. Quiero iniciar diciendo que doy esta charla tras haber tenido el privilegio de haber recorrido en los últimos 3 días el desierto semiárido de este país, desde La Serena, Coquimbo, Los Vilos, La Ligua y Longotoma, visitando sitios arqueológicos que se ubican como estas urdimbres en las tramas de dunas, costas agrestes y además verdes. Y para completar ese hermoso lienzo a manera de bellos elementos flotantes, ya que estamos en la onda de los textiles, estas hermosas flores silvestres de los colores más vistosos, como esas añañucas, patas de guanaco, cardos y garras de león que no he dejado de fotografiar en estos últimos días. Si me permiten un comentario, quiero expresar que para una persona que viene del norte, ver un desierto tan florido no tiene nada de desierto. Y es un lugar bastante especial y me ha inspirado muchísimo y me ha hecho recordar algunos versos de su gran poeta Violeta Parra, ¿no? La que dice: y si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas, heredarás esas flores, ven a curarte con ellas. En estos días he recargado mi espíritu con esas hermosas flores. Y además quiero agradecer
a mi estudiante, a Daniel Hernández, y especialmente a sus padres, a la familia Hernández Castillo, a Rodrigo y a Cecilia, por ser maravillosos anfitriones y haberme introducido a la deliciosa cocina chilena. Así que muchas gracias por eso, de verdad. La región andina comprende un vasto y variado territorio, biodiversidad y clima, y ha sido un dinámico escenario donde algunas de las adaptaciones humanas más creativas del planeta han dejado miles de testigos muebles e inmuebles. Pero esta adaptación humana debe entenderse no solo como un mero proceso de subsistencia, sino también como un intricado proceso de interpretación ideológica que dio sustento a la explicación antrópica de los fenómenos naturales y el medio que les tocó experimentar. En este proceso, estas ideologías se convirtieron en fuentes de poder, generando complejas formas de organización política, social y religiosa, mientras que en otros casos fueron simplemente marcos conceptuales que rigieron la vida de miles. Los devenires sociales en los últimos 500 años han acelerado, pausado, desaparecido, exterminado y creado muchas de las ideologías contemporáneas andinas, lo que sugiere, a mi entender, que fue un panorama más heterogéneo que el modelo de lo andino propuesto hace mucho tiempo por John Murray. Es decir, que si bien es cierto observamos a grandes rasgos notables similitudes entre las comunidades andinas contemporáneas, cuando hilvanamos con más cuidado los hilos que forman estos complejos tejidos sociales, podemos observar muchas diferencias y características muy particulares que tienden a definir grupos humanos que a veces comparten el mismo territorio, valles, quebradas, ríos o esteros. Si estas diferencias son palpables en la actualidad, ¿cuán diversos y complejos pudieron haber sido las sociedades andinas en el pasado? La Academia Arqueológica nos ha forzado a homogeneizar a estas antiguas sociedades como los Chinchorro, los Diaguita, los Moche, los Moye, el complejo Papudo o los Inca, con el acertado objetivo de empezar a reconstruir una historia que no solo sea contada por crónicas, sino en base a datos científicos. Y si bien es cierto, creo que el camino correcto, y si bien es cierto que es el camino correcto, no comparto el hecho que debe hacerse este caso sintomático, es decir, homogeneizando grupos que muy posiblemente fueron más diversos y más dinámicos que lo que actualmente anticipamos. Es posible que aún estemos muy lejos de poder definir dentro de las estructuras sociales conocidas facciones o formas distintas, pero por un lado, aún somos muy rígidos al presentar al público en general estas antiguas manifestaciones de subsistencia ideológica humana. En esta presentación quisiera reflexionar sobre un tema que atrae a muchos visitantes a recorrer las salas de este museo, las colecciones textiles, a propósito de la más reciente exhibición sobre textiles coloniales. Como un regalo de las fuerzas tutelares andinas, los textiles son una ineludible evidencia de la tecnología, genialidad y arte de nuestras sociedades prehispánicas. Son quizá el ejemplo más diverso que tenemos en la región de los Andes centrales, los que deberían adornar, si vemos en una escala global y queremos extendernos, decirlo de alguna manera, deberían compartir la galería de la fama con las esculturas griegas, con los sarcófagos egipcios, con la porcelana china, el oro de los muiscas, por citar algunos ejemplos, pues estos textiles son realmente glorias del pasado humano. Si bien es cierto, es lamentable que piezas como las que se exhiben en este museo hayan sido saqueadas y desgarradas de su territorio de origen, de su contexto arqueológico, histórico y simbólico, hoy nos queda apreciar su grandeza y exquisitez, generando puentes y diálogos entre dos naciones como el Perú y Chile a través de la investigación. Pero, ¿por qué son importantes estudiar los textiles más allá de su valor artístico y precolombino? Para el caso de los Andes, Cathy Costin ha sugerido que los textiles finos fueron considerados como bienes de prestigio con un poderoso valor político, económico y religioso. Previamente, John Murray había enfatizado la importancia que jugaron los textiles finos en el Estado inca. Murray llamó la atención sobre las descripciones hechas por los cronistas españoles sobre dos tipos de textiles,
el ahuasca o la ropa hecha para propósitos domésticos, la cual era áspera y de un solo color, y por otro lado el cumpi, que era un tipo de tela muy fina que se tejía en telares especiales por manos especiales. Las labores del hilado y el tejido eran aprendidos en la niñez. En el servicio de la mita, los hombres y mujeres de la tercera edad, discapacitados e incluso los niños, ayudaban en el hilado para hacer sogas y para hacer hilos. De acuerdo a John Murra, había un selecto grupo de especialistas tejedores masculinos, como los que hasta el día de hoy en algunos lugares de la Sierra Centroandina tejen aún notables piezas de arte. Por ejemplo, en los grupos jíbaro de la selva ecuatoriana, Hartner ha descrito que el tejido es una actividad exclusivamente masculina. De hecho, los tejedores creen ser hombres araña porque pueden producir hilo durante el proceso del hilado. La existencia de especialistas tejedores masculinos es relevante debido a que en el contexto de la costa norte del Perú, el famoso mito de Nain Lamb, recogido por Miguel Cabello de Balboa en el siglo XVI, describe a un miembro de la corte llamado Yap Chiluli, el cual era un tejedor que se dedicaba exclusivamente a elaborar las camisas del rey Nain Lamb. Por lo tanto, se podría argumentar que tanto en la sierra como en la costa existieron limitados casos en que también hombres fueron considerados expertos, maestros sastres y tejedores. Murra indicó que muchos cronistas reportaron haber visto a lo largo del Capacñán casas llenas hasta el techo con paquetes de telas. Había tanta ropa de lana y algodón que parecía que muchos barcos españoles podían ser abarrotados con ellas, según el cronista. Estos textiles eran usados por las tropas inca, pero especialmente como regalos que el inca mismo hacía a sus parientes, miembros de la realeza o panacas, aliados y para usarlos en ceremonias rituales, donde el gran número de textiles finos eran además quemados como ofrendas a los dioses. Lo descrito anteriormente encaja perfectamente en el contexto de bienes de prestigio, por lo que no hay duda que los tejidos tuvieron esta categoría durante la hegemonía del Imperio Inca. ¿Fue acaso la misma situación en tiempos pre-Inca y específicamente en la costa norte de los Andes? Desde el punto de vista ritual e ideológico, los textiles en las sociedades prehispánicas fueron piezas clave durante los ritos de pasaje como nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte. Costin ha sugerido que para la época inca hubo una fuerte correlación entre la identidad social de los tejedores, las estrategias imperiales inca y además la manipulación del género y la identidad étnica como un método de control social y como una estrategia estatal para controlar objetos, en este caso los textiles, cargados fuertemente de un simbolismo político y de un conocimiento privilegiado al que poco tenían acceso. Del mismo modo, se ha llamado la atención que 8 de las 10 categorías descritas por Guamán Poma de Ayala sobre las edades en las mujeres andinas enfatizan la responsabilidad de estas mujeres de participar en la producción de textiles. Desde una perspectiva política, los tejidos fueron una parte integral de las negociaciones diplomáticas y militares. Cuando una nueva región era incorporada al Tahuantinsuyo, los nuevos ciudadanos eran premiados con telas para que las vistan al igual que sus divinidades locales. Aparentemente, esta situación no fue únicamente practicada por los incas. De acuerdo a Vaca de Castro, el rey Chimú envió al inca ropa, cuentas de concha y hasta 20 mujeres jóvenes. También hay menciones sobre las relaciones de reciprocidad entre los curacas locales y sus poblaciones. El curaca tenía que proveer de fibras a la población, las que retornaban a manera de textiles. Si bien es cierto, conocemos con cierto detalle el rol de los textiles inca, vuelvo a preguntar, ¿qué rol cumplieron entonces los textiles andinos en los periodos más antiguos, donde se consolidaron las sociedades complejas? ¿Fueron acaso los textiles prehispánicos exclusivamente tejidos por las virtuosas manos de mujeres o acaso también intervinieron hombres? ¿De qué manera los textiles forjaron identidades étnicas e intracomunitarias? ¿Cómo se volvieron poderosos símbolos de propaganda política y además religiosa a cargo de la élite? Para poder responder a estas preguntas de una manera más focalizada, tomo como caso de estudio a la comunidad marítima de Huanchaco, la cual ha explotado exitosamente el litoral norte del Valle de Moche por más de 3.500 años ininterrumpidos.
Esta comunidad ha desarrollado una relación simbiótica con su medio, generando no solo un modelo sostenible de subsistencia, sino también un intricado y complejo proceso de creación ideológica en torno al mar, sus recursos y sus ciclos naturales. Debo advertir que en varias instancias, a partir de este momento, mi presentación va a incluir fotografías de contextos funerarios, donde se observan esqueletos humanos en diferentes estados de preservación. Si a usted o alguno de ustedes no se siente a gusto de ver estas imágenes, por favor, siéntase en libertad de poder abandonar esta sala. Los textiles que hoy presento han sido conservados en su gran mayoría entre el año 2019 y 2022, en el marco del Programa Arqueológico Huanchaco, como parte del Fondo del Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, una beca otorgada al proyecto que dirige quien les habla. Gracias a esta generosa donación, pudimos conservar 640 piezas de textiles de más de 4.000 existentes en nuestras colecciones, producto de excavaciones arqueológicas, además de vasijas de cerámica, objetos de madera, huesos, entre otros. El equipo estuvo conformado en un inicio por el conservador Andrés Shigekawa y posteriormente se unieron las arqueólogas expertas en textiles Arabel Fernández, Lisbeth Pariona, así como el apoyo con el análisis de un conjunto de piezas chimú hechas por la doctora Anne Pollard-Rowe. Junto a este equipo, estudiantes de arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo trabajaron arduamente en medio de la pandemia para lograr el objetivo de conservar y curar adecuadamente estas colecciones. Como resultado, hemos publicado a la fecha 3 artículos sobre la significancia arqueológica de algunos de los textiles intervenidos en el marco del proyecto financiado, quedando aún muchos otros en proceso de redacción y que serán, esperamos, publicados en un futuro inmediato. Así, muchas de las interpretaciones que hoy día van a escuchar de mi boca vienen del constante diálogo y la interacción y las discusiones con las arqueólogas Fernández, Pariona y la doctora Pollard-Rowe. Nuestras investigaciones arqueológicas se ubican en Huanchaco, litoral del Valle de Moche, en la costa norte del Perú, cerca de la actual ciudad de Trujillo. Allí hemos podido documentar sitios ocupacionales que datan desde el 3500 antes del presente hasta la actualidad, cubriendo casi toda la secuencia absoluta hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI. Cabe anotar que en esta zona se han desarrollado algunas de las civilizaciones y sitios arqueológicos más icónicos de las Américas. Sin embargo, nuestras investigaciones han estado enfocadas principalmente en zonas marginales asociadas a comunidades de pescadores, con el objetivo de entender cómo estas comunidades de pescadores se relacionaron con los grandes movimientos religiosos, políticos y sociales de los Andes centrales, y particularmente de la costa norte del territorio peruano. Entonces, donde ven esa mancha amarilla es la zona de la costa, donde yo básicamente he centrado las excavaciones, y todos los textiles que van a ver han salido de esa zona y ninguno de ellos está, digamos, físicamente excavados o relacionados a estos grandes sitios que son conocidos como las pirámides Moche, Chan Chan o este sitio más temprano de Caballo Muerto. Los sitios arqueológicos son básicamente aldeas de pescadores ubicadas cerca del punto de una caleta de pescadores llamada Huanchaco, y ahí muestro a grandes rasgos los nombres de los sitios. Como ven, se encuentra en un intersticio entre dos grandes valles, el Valle de Moche al sur y el Valle de Chicama al norte, y en esta costa bastante árida es donde se han desarrollado varios de los sitios arqueológicos que tienen una secuencia ocupacional bastante continua, ¿no? Y más o menos 270 fechados radiocarbónicos nos permiten corroborar la secuencia que ustedes ven allí. El sitio más antiguo que hemos excavado a la fecha es el sitio de Gramalote, donde hemos encontrado algodón en proceso de procesamiento, el algodón listo para ser hilado, como ven en la imagen del medio, y además los hilos ya listos para procesar los textiles, para tejer los textiles. Todo esto en un contexto doméstico, la foto de la esquina inferior izquierda, y algunas herramientas de hilado, de tejido, como pueden ver a la mano derecha. Hemos encontrado textiles que se asemejan mucho a los de Huaca Prieta, un sitio precerámico más antiguo, donde son tapices ranurados
que forman imágenes estructurales dentro del textil, básicamente representando lo que pensamos son aves, posiblemente cóndores, águilas, arpías, y del lado derecho posiblemente una versión muy antigua de un elemento icónico que es muy típico de este periodo, que son las arañas, que se van a manifestar de una manera muy amplia posteriormente en lo que conocemos como Cupisnique. Los fechados, como ven, están entre 1500 y 1100 a.C. Unos siglos después, alrededor del 1100 al 800 a.C., la población se mueve un poco al norte, a un sitio que le conocemos como José Olaya, Iglesia Colonial. Este de aquí es un sitio que, como ven, está completamente urbanizado. Hemos logrado hacer excavaciones dentro de un colegio, este es un colegio público, y en los alrededores de la iglesia. En esta zona es donde hemos encontrado ocupaciones que van del 1100 al 800, 400 a.C. Esto es lo más cercano a lo que sería una tumba Cupisnique. Y lamentablemente fue saqueada en épocas prehispánicas, no hemos encontrado textiles, pero hemos encontrado la parte que remataba de una posible aguja de hueso, la cual está decorada con este pigmento rojo que resultó ser cinabrio y este pigmento plomo que puede ser justamente el grafito que hablábamos más temprano con los curadores del museo. Alrededor del año 400 al 200 a.C., en el mismo sitio hemos encontrado ocupaciones domésticas y ocupaciones de carácter funerario. Entonces aquí pueden ver una de estas tumbas y uno de los textiles que hemos recuperado en el sitio de Pampa la Cruz, que sería el sitio doméstico, y el sitio José Olaya, que se transforma en un masivo cementerio. Mi estudiante de doctorado, que actualmente está en la Universidad de Brown, ella ha hecho una tesis doctoral de la bioarqueología de estos restos, ha encontrado cosas muy interesantes, como por ejemplo que parece haber un correlato entre la distinción social que parece emerger en este periodo por la cantidad de bienes funerarios y la salud de estas personas. Lo interesante es que individuos masculinos, y por eso era mi énfasis en los tejedores masculinos al inicio, que para este periodo es el único momento en una trayectoria de 3.500 años donde encontramos que los individuos masculinos están asociados a implementos de hilandería y de textilería. Posteriormente no vamos a tener ninguna tumba que tienen estos elementos de textilería que desde ese momento, o sea, post 200 a.C., desde esta perspectiva, se asocia a básicamente el sexo femenino. Entonces, estos son tejidos simples de 2x1 con teñido de índigo y también con algunos teñidos de color rojo que muestran estos diseños escalonados. Nuestra muestra es muy reducida, pero tenemos unos 20 textiles en este rango temporal, con fechados radiocarbónicos. Y los piruros o volantes de uso para hacer el hilado son, como vienen en gran cantidad, por lo general más de 10, 15, asociados a estas tumbas masculinas. Esta de aquí es una de las, se conocen como huichuñas, que son estas separadores de hilos que usan las mujeres andinas para separar los hilos al momento de hacer el tejido y que aparecen exclusivamente en la tumba de hombres. No tenemos ninguna asociada a tumbas de mujer hasta la fecha. Tenemos más o menos 112 tumbas excavadas. El siguiente periodo es más o menos lo que conocemos nosotros en la zona norte como el intermedio temprano, abarca desde el 150 a.C. hasta el 450-500. Aquí es una sociedad que se conoce como Virú. La ocupación continúa en estos sitios. Iglesia Colonial va a ser básicamente un cementerio y Pampa la Cruz continúa como una zona doméstica. Los textiles que hemos excavado tienen una peculiaridad, que se van a centrar casi exclusivamente en el uso del color azul. Este color azul solamente lo vamos a ver en este periodo y existe una sociedad contemporánea a este grupo conocido como Virú, que de repente ustedes tienen mayor información, que son los Moche. Anteriormente pensábamos que los Virú eran más antiguos y que los Moche eran posterior, ahora sabemos que son dos sociedades contemporáneas que comparten territorio, población, recursos, pero que simplemente ven las formas de diferentes maneras. En algún momento un profesor me dijo, era como ver básicamente a mormones y católicos, usan el mismo libro, simplemente actúan de formas distintas, ¿no? Y entonces ellos, como parte de esas diferenciaciones socioculturales, están utilizando el color azul que en los textiles Moche no se observa. A la fecha no tenemos, al menos en esta fase temprana. Entonces hemos hecho los análisis, corresponde a índigo,
Tenemos tapices ranurados, que tienen además también el color rojo, estos elementos geométricos, y la famosa chacana, que ya está apareciendo desde mucho antes, pero que es recurrente en los textiles de este periodo, en este sitio, ¿no? Asumimos que todos los textiles que yo le estoy enseñando pertenecen a comunidades agentes, a pescadores, a mariscadoras, que interactuaron con estos grandes movimientos políticos, que se influenciaron posiblemente ellos, que participaron, que fueron asimilados y que obviamente están compartiendo ciertos elementos iconográficos y decorativos en el vestuario, ¿no? Podemos hablar de eso más tarde. Y aquí tenemos también unas piezas en damero, ¿no es cierto?, que siempre está enfatizando este color azul. Las excavaciones que ha hecho una misión canadiense en valles que están inmediatamente al sur de esta zona confirman, está la tesis de Suret, ¿verdad?, sobre los textiles virú, donde se confirma que el color azul por alguna razón tiene una mayor incidencia con este grupo contemporáneo a lo moche. Las tumbas son muy interesantes, tenemos más de 200 tumbas del periodo virú y vemos una clara distinción social a nivel de las mujeres, ¿no?, donde las mujeres de alto estatus se van a enterrar con varias vasijas de cerámica, van a tener muchos objetos de metal, entre ellos principalmente estos volantes de uso o piruros para hilar hechos de metal. Mientras que en la misma época, con fechados muy similares, mujeres que no tienen el ajuar funerario que ustedes pueden ver aquí, van a tener estos piruros, que cumple la misma función, básicamente hechos de cerámica. Y entonces podemos ver una clara distinción social, no solamente por la cantidad del ajuar funerario, pero también por la presencia de estos elementos de hilandería, que si lo vemos de una manera correlativa, 200 años atrás, los ancestros de estas mujeres se estaban enterrando únicamente los hombres con los elementos de textilería. Algo pasa a nivel ideológico y a partir del 150 antes de Cristo, o sea, muy poquito tiempo después, son las mujeres las que comienzan a asumir esa identidad textilera que desde este momento, creemos nosotros, va a continuar hasta el día de hoy, ¿no? Y por lo tanto es importante estudiar la transición de este momento, es importante entender el rol de estas mujeres. Estamos haciendo estudios de isótopos, de ADN, muchos estudios en paralelo, pero podemos ver que el acto de hilado, no tanto la textilería, sino el acto del hilado, es lo que estas sociedades han decidido representar en sus tumbas. Decimos esto porque, como ven, la conservación de elementos orgánicos está presente y no hemos encontrado alguna herramienta que sugiera hacer el tejido propiamente dicho con un telar de cintura, sino son solamente estos elementos asociados a producir el hilo, que debe tener podemos hablar de eso también después. Posteriormente, la comunidad marítima de Huanchaco se ve influenciada y posiblemente controlada ya no solamente por estos virú, sino que aparece la fuerza política moche, que, como les comentaba, crecía en paralelo. Ellos parece que toman interés en los sitios de Huanchaco, realizan ofrendas de tiburones completos. Estos son tiburones que hemos encontrado, casi 9 de estos tiburones, ballenas y otras cosas, y en paralelo introducen esta sociedad el sacrificio humano. Comenzamos a ver varias tumbas que están asociadas a estos individuos, todos masculinos, están arrodillados, completamente doblados, sogas al cuello, tienen múltiples fracturas. Este individuo fue analizado por el doctor John Verano, encontró que básicamente toda la cara había sido completamente reventada con una piedra o con una masa o algo muy contundente, al punto que le fracturó la mandíbula inferior. Según el doctor Verano, un antropólogo bioarqueólogo conocido que nos ayuda en estos trabajos, indica que este es uno de los huesos más duros que existen. Y por lo tanto, la ruptura de esto debió ser parte de una tortura previa al sacrificio, ¿no? Estos individuos están asociados de alguna manera con estas ofrendas de tiburones que refuerza la identidad marítima, pero también indica que hay esta necesidad de controlar políticamente a la sociedad de pescadores y mariscadoras de Huanchaco. En paralelo, me llama mucho la atención que junto a estas ofrendas encontramos ofrendas de algodón y la planta completa del algodón, incluso la flor con el copo, ¿no?, de esta fibra, que aparecen en ofrendas en la misma zona, ¿no? Y esto guarda cierta correlación
con un aumento en la presencia de estos volantes de uso, es decir, estos piruros que van a ser muy comunes, que van a ser muy recurrentes en las ocupaciones domésticas del sitio, particularmente de Pampa La Cruz, y que además tienen diseños repetidos. No he tenido todavía la oportunidad, estoy tratando de convencer a un estudiante, que nos haga el peso de estos volantes para ver si hay un correlato entre el peso del uso y el hilo producido, pero aparentemente los diseños, en base a una tesis previa, podría tener una correlación con la producción de hilos. Pero estos elementos se triplican en el registro arqueológico doméstico. Es decir, es muy posible que a las mujeres las están forzando a que continuamente hilen dentro del contexto doméstico que no se ve en el periodo anterior. Como resultado, hemos encontrado una serie de tejidos, particularmente tapices ranurados, que han sido hallados fragmentados, completamente doblados y depositados en ofrendas que están sobre los individuos sacrificados, los que vieron hace un momento. Y esto tomó mucho trabajo poder conservarlos. Hemos podido hacer varios estudios, esto está publicado, y hemos encontrado que, por ejemplo, en esta pieza en particular, que no es muy grande, es algo así, posiblemente parte de una camisa, tiene una serie de escenas de personajes antropomorfos con armas de guerra que están danzando. Aquí hay como unas estructuras arquitectónicas, aquí hay como una suerte de árbol, pero lo interesante es que los hilos son principalmente de algodón, pero están torcidos con hilos de camélido y con hilos de vizcacha. No tiene ninguna funcionalidad el hilo, conocen la vizcacha, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna funcionalidad del hilo de vizcacha, pero Arabel Fernández ha sido capaz de identificar a través de la médula la presencia de vizcacha en esta pieza en particular. En este caso tenemos hilos torcidos en S, en Z y después doblados nuevamente en SZ con adiciones de camelio. Entonces tienen un significado bien profundo. Arabel está casi convencida que algunos parecen venir de hilanderas de la sierra, mientras que otros parecen ser costeños, pero la temática es netamente moche. Esto es iconografía moche, como habría dicho un profesor, pura y dura, ¿no? Y es interesante que esto lo encontremos en contextos de sacrificio humano, en contextos arqueológicos como esto. Son grandes áreas donde hay mucho material orgánico, y dentro de este material orgánico hay estas bellotas, hay unos elementos circulares, y están estos textiles como que doblados y como que se hubieran limpiado algo y los hubieran tirado al suelo, ¿no? Entonces, tenemos varias fechas radiocarbónicas y están entre el periodo que ustedes ven allí arriba. Y bueno, y la otra parte, vamos a saltar algunos años porque hay algunos vacíos en nuestra secuencia cronológica. Alrededor del año 1100, es decir, unos 200 a 300 años después de la ocupación moche, Huanchaco parece haber sido absorbido por una suerte de aspiradora cultural, y no encontramos ocupaciones domésticas en la bahía de Huanchaco. Todos nuestros esfuerzos por encontrar alguna forma de ocupación doméstica no existe, y todo parece concentrarse en Chanchán, que es esta gran ciudad prehispánica donde miles de personas, posiblemente 20.000, 30.000 personas habitaron, y Huanchaco se va a convertir en un espacio estrictamente durante este periodo, durante ese rango cronológico, en una zona estrictamente de sacrificios humanos, y particularmente sacrificios de niños, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos más de 300 niños que han sido sacrificados en diferentes momentos. Algunos sitios son eventos únicos, más o menos 150 niños en un solo momento. Este sitio en particular es el más conocido, más o menos en el 1400 después de Cristo. Este sitio tiene varios eventos, hasta 6 eventos sacrificiales. Hemos publicado este año un artículo con 80 fechados radiocarbónicos donde vemos la secuencia, y acá más o menos tenemos unos 250 o algo así niños de diferentes momentos, ¿no? Podemos dar más detalles de eso después. Lo más interesante es que en algunos eventos, particularmente lo que nosotros conocemos como el evento 3, hay un momento en que están ofrendando niños de élite. Entonces, si regresamos, la mayoría de los niños están enterrados con ropas muy simples,
o con unos taparrabos hechos de tela llana de color blanco, y en la parte alta del montículo están enterrando a niños con tabardos de plumas, con tocados de plumas, y están enterrando a niñas y a mujeres que tienen estos hermosos vestidos, ¿no? Ustedes tienen uno aquí en la exhibición del museo que es muy similar a esta pieza, ahora la van a ver extendida. Hemos tenido la suerte, el privilegio de poder excavar estos contextos in situ, son los primeros que tenemos para la arqueología chimú de esta naturaleza, y este caso es la tumba 271. Como ustedes saben, a los niños no se les puede identificar el sexo, pero nosotros hemos hecho un estudio de proteómica del esmalte, de una proteína del esmalte, y hemos podido definir que en este caso se trata de un niño, ¿no? Mientras que la que vestía este vestido, que es bastante largo, tiene una línea horizontal, es muy femenino, se trató de una niña más o menos de entre 11 a 14 años. Este tenía entre 7 y 11 años al momento de la muerte. A él le rompieron la cabeza con un golpe muy rotundo aquí, le destrozó los huesos del cráneo y fue enterrado de esta manera, sentado mirando al norte. Y algo que es increíble es que este tocado se puso, o sea, él está mirando hacia el norte, entonces esta es la parte de atrás del cráneo, y el tocado fue colocado al revés, como mirando a la persona que lo enterró. Entonces, es interesante que el color azul, además, parece tener un rol prominente en el sacrificio humano de lo que nosotros conocemos como chimú, y en este caso habían dos individuos, el de acá era la niña que vestía esta pieza, y esta era una mujer adulta de 19 a 21 años que la estaba mirando y estaba vestida de una manera muy similar. Ahí pueden ver el vestido desplegado, ¿no? Que es muy similar a la pieza que ustedes tienen. De hecho, me atrevería a decir que esa pieza viene de Huanchaco, de alguna manera. Y claro, como esta pieza tiene dos lados, ¿no? Entonces lo que hacen los coleccionistas, lo que hacen la gente que además huaquea y saquea estos sitios es partirlos y venden por pedazos al mejor postor, ¿no? Entonces algo así posiblemente ha ocurrido, pero ahora sabemos que esta técnica de pintura y además estos vestidos están muy posiblemente asociados, en base a la evidencia actual, puede ser todavía algo más complejo, posiblemente asociado estrictamente a sacrificios humanos de estos niños. Los fechados radiocarbónicos sugieren que esto ocurrió entre el 1220 y 1300 después de Cristo. Los fechados son muy consistentes en ese sentido, creemos que hay dos subeventos de hecho en ese proceso, y ese es justo el momento cuando los chimú están conquistando a una sociedad norteña que se llama Lambayeque. Y pensamos, por el estilo de la decoración de estos personajes que tienen este tocado semilunar, ¿no? Tiene una gran influencia de la zona norte, entonces parece que esto se influencia desde Lambayeque hacia Chimú. En otros casos hay otros tejidos que tienen brocados y que tienen fibra de camélido sobre sobre algodón, ¿no? Y que están utilizando gamas de colores muy, muy diversas, ¿no? No puse por falta de tiempo las fotos, pero básicamente estas mujeres tenían el vestido, sobre ellas tenían un tabardo, digamos una suerte de poncho decorado con plumas, y encima estaban cubiertas con hasta 3 capas de textiles. Una de ellas eran estos lindos mantos que parecen estos manteles de la abuelita, ¿no es cierto?, con estas decoraciones escalonadas en los lados, se las ponían a manera de yigjas o algo así más o menos. Y uno de los hallazgos más interesantes ha sido esta pieza que tiene más o menos 4 o algo así metros de largo, no está muy bien conservada, me hubiera gustado que sea la imagen más grande, pero representa un pedestal que está flanqueado por una pirámide hecha de corontas de maíz. Y sobre esa pirámide, este pedestal, hay unos individuos, eso se repite secuencialmente, hay unos individuos de élite que parecen sostener como unos abanicos de plumas, y está rodeado de danzantes y de cabezas humanas colgando. Y esta fue una pieza que fue hallada con una mujer, la envolvía completamente, no era un vestido en este caso, era una pieza que envolvía a la mujer, y esta mujer fue enterrada muy cerca de los sacrificios y ella tenía la primera costilla rota. El doctor Verano cree que le doblaron la cabeza o la ahorcaron, y eso generalmente produce la ruptura de la primera costilla. Entonces, esa es su interpretación. Esta pieza entonces no es un vestido, sino puede haber sido uno de esos famosos hangings
que son estas piezas que decoraban las paredes de los palacios chimú o de una cosa. El fechado también 1220, 1300 después de Cristo. Sin embargo, la colección más grande de los textiles fueron los niños que fueron sacrificados en las partes bajas. Se les he mostrado estos individuos de élite, lo que sugiere que los chimú no solamente sacrificaban a niños comunes, también sacrificaban a miembros de la élite por los vestidos, pero la gran mayoría de los niños estuvieron vestidos de esta manera. Y los niños, digamos, de sexo masculino tenían un taparrabo, tenían una camisa y tenían un turbante, ¿no? Al momento de la excavación, así es como se les encuentra. Cuando logramos retirar las piezas, después del estudio de bioarqueológico, etc., entonces tenemos diferentes tipos de taparrabos, ¿no? Tenemos el típico taparrabo en T, que algunos son muy grandes, parecen para individuos adultos de varios metros de largo, parece que eran muy abultados. Otros son pequeños y en diferentes estilos, ¿no? A este de aquí, por ejemplo, le llamamos el diseño 1 porque es una que aparece muy recurrentemente en las fases más tempranas, ¿no? Y tiene como una parte abierta aquí al lado, mientras que este de aquí genera una suerte de lazo en la parte posterior. Luego están las camisas, que las pueden ver ahí, o túnicas con mangas, que están vistiendo en la parte superior, evidentemente, y hay una diversidad de tocados, pero sobre todo son una suerte de turbantes que tienen las famosas borlas, ¿no? Que no van colgando, sino que parece que están envolviendo al tejido, ¿no? Y en algunos casos cuelgan a un lado, pero en la mayoría de los casos están dobladas y que son muy típicas también de estos sacrificios infantiles. Muchas de las colecciones chimú que conocemos en museos privados, que conocemos en publicaciones, son este tipo de atuendos. Y entonces, sin generalizar, podríamos sugerir que de repente estas son prendas específicamente para el sacrificio humano, ¿no? Obviamente esto debe ser más dinámico, más complejo, tenemos que estudiar más, pero de momento esa es la interpretación. Yo quisiera terminar, porque no quiero tenerlos mucho tiempo aquí, mostrándoles un poco de los hallazgos coloniales que hemos realizado, ya que estamos en una exhibición sobre los textiles coloniales y sobre el mundo colonial temprano. Hemos hecho excavaciones alrededor de la iglesia colonial de Huanchaco. Este es el santuario de Nuestra Señora Candelaria del Socorro. Es considerado como uno de los más antiguos de Sudamérica, obviamente siempre el más antiguo. Nuestros fechados radiocarbónicos sugieren que esta iglesia fue construida, una primera versión fue construida aquí, alrededor de 1550. Luego hubo un terremoto en 1597 y se construyó después de eso este templo que ven aquí. Entonces, no para tristeza de mis queridos paisanos huanchaqueros, no es la más antigua, pero sin embargo sí tiene un cementerio muy temprano y tiene un cementerio que posiblemente sea el cementerio colonial de contacto más temprano que hemos excavado en este sector de la costa andina a la fecha, ¿no? Sé que hay unos en Ecuador también muy tempranos que se han excavado recientemente. Entonces, es interesante que al parecer la iglesia, el edificio del templo, que está en la parte más prominente del pueblo, el mar está aquí, digamos, está separando un cementerio chimú inca, que además tiene tumbas coloniales, pero de individuos que fueron enterrados a la antigua usanza prehispánica, es decir, están flexionados, tienen vasijas de cerámica, tienen cuentas coloniales, pero pareciera que fueran no conversos. Mientras que del lado norte de la iglesia tenemos a individuos colocados en posición extendida, sosteniendo cruces, ¿verdad?, pero con atuendos de factura colonial. Pero todos, casi todos, como van a ver en las fotos, están orientados hacia el este, como se hacía la antigua usanza cristiana. Entonces pensamos que es grupo de conversos. Desde esa perspectiva estaríamos viendo que incluso en esta rigidez colonial ya habían separaciones, segregaciones tempranas en las que ciertos individuos se juntaban, participaban de los ritos cristianos, mientras que habían otros que aún mantenían cierta independencia. Y al ser este lugar no marginal, sino central, está cerca de la ciudad de Trujillo, que fue una ciudad colonial importante, pensamos de que entonces los modelos de control pueden haber sido más flexibles de lo que hemos pensado.
Este es el dibujo de las tumbas. Tenemos más de 100 tumbas del sector de conversos coloniales. Aquí vemos algunas fotos de las tumbas que están debajo de los antiguos muros de esta iglesia de 1550, entonces por eso pensamos que pueden ser de tan temprano como 1532 hasta justamente ese momento de 1550. Ahora, 1550 es un momento muy importante porque creo que en 1550-51 se da el primer concilio limense, que es un momento en que se dan una serie de regulaciones para justamente atacar el tema de la religión andina, sus prácticas mortuorias, etc. Entonces, es interesante que sobre estas tumbas se decide construir la primera iglesia colonial. La estratigrafía muestra claramente las bases de la iglesia sobre estas tumbas prehispánicas. Esta de aquí es al lado, lo que les he mostrado estaba aquí. Aquí pueden ver la iglesia, las tumbas en ese sector. Y bueno, acá hay otra vista en dron, pueden ver que la gran mayoría de las tumbas están mirando hacia el este, pero hay algunas de que difieren de ese patrón, como por ejemplo la que ven aquí, ¿no? Pero la gran mayoría está orientada en ese eje oeste-este, ¿no? Todas tienen estas cruces cristianas que son hechas de totoras, de esteras, de algunas ramitas, ¿no? Y que posiblemente debe haber sido un requisito impuesto por los frailes, posiblemente franciscanos, que imponían que estos individuos debían enterrarse con sus cruces. Lo interesante del caso es que todos los restos óseos han sido analizados por Christine Schinkel, una alumna y ahora doctora, pero alumna previa del doctor John Verano. Ahora ella es profesora en Arkansas, me parece. Y ella ha encontrado que muchos de los huesos de estos individuos, particularmente los niños, tienen severas infecciones en los huesos que podrían estar sugiriendo que estuvieron expuestos a sarampión, ¿cuál es la otra enfermedad? La viruela, gracias, y posiblemente enfermedades contagiosas como la flu, como la gripe y esto de acá, ¿no? Entonces, lamentablemente los intentos de identificar los patógenos a nivel de ADN no nos ha permitido, no hemos podido encontrar, la preservación de ADN no es muy buena aquí, y entonces todavía estamos trabajando en eso, pero tenemos un paper sobre el smallpox que puedo pasar los datos luego para que lean. Y lo interesante además de estas tumbas es que tienen una diversidad espectacular de textiles coloniales, textiles que fueron utilizados en la época colonial y que muchos de ellos muy posiblemente fueron reutilizados de épocas prehispánicas y los usaron al momento de la muerte. Entonces, los textiles que tienen esta amplia diversidad de decoración andina, digamos, están más cerca al cuerpo, luego tienen la mortaja y luego tienen las manitos con la cruz cristiana. Entonces, están cumpliendo con el protocolo, pero se están yendo a la muerte con sus atuendos andinos, con sus símbolos, con todas sus creencias, ¿no? En algunos casos tenemos incluso vinchas. Comentaba más temprano que este es parte de una cenefa, de una túnica. El fechado radiocarbónico de la bayeta esta botó una fecha entre 1550 y 1600. Esta pieza, que parece ser una típica pieza cumpi inca muy fina, hecha posiblemente con una lana muy especial, está fechando entre 1450 y 1500, y entonces nos sugiere que puede ser inca, ¿no? Y que la han adicionado, como pueden ver acá la costura, ¿no? La han adicionado a esta pieza colonial. Entonces están reutilizando claramente tejidos prehispánicos o de factura inca en sus tumbas. Pero, por ejemplo, este tipo de camisas con cuello V, aquí hay otra, y incluso esta de aquí, al fecharla, está dando claramente fechados coloniales entre 1550 y 1600. Hay un problema ahí de calibración, pero las fechas sugieren claramente que fueron hechas en épocas coloniales. Entonces, no sabemos si el hilo lo están sacando de algunos depósitos abandonados y están utilizándolo, ¿no? Y nos daría la fecha antigua, pero no tiene sentido. Entonces estamos pensando que incluso en la época colonial temprana, en la costa norte, ¿no? Al norte de Lima particularmente, están claramente utilizando estos diseños prehispánicos
que cronistas, por ejemplo, como el padre Antonio de la Calancha, se quejaba que había muchas idolatrías y muchas prácticas religiosas paganas al momento de la muerte. Y les pedía a los frailes que presten atención en los cuarzos, en los metales que les ponían en la boca. Aparentemente los textiles también había sido uno de los casos. Entonces vemos un escenario muy dinámico. Incluso juguetes, lo que pensamos que son juguetes, de repente estoy diciendo una cosa que no es correcta, pero son estas como ventanitas hechas de palitos en las tumbas de los niños, ¿no? Entonces hay varias cosas que se están incluyendo que nosotros no habíamos anticipado. Estas piezas están marcando claramente esta iconografía marina que nos recuerda a la iconografía de Chan Chan, a la iconografía Chimú, y que la podemos remontar varios siglos atrás. Entonces vemos una continuidad en estas sociedades coloniales, pero que claramente tienen un acervo, una tradición bastante larga. Entonces, nos gustaría sugerir, siguiendo lo que ya otros han propuesto, que el textil es posiblemente el último bastión de la ideología andina, y que entonces estos no solamente se utilizaron en Corpus Christi y en sus casas, pero que también se fueron a la eternidad con diseños, con colores, con técnicas y con vestuarios que ratificaban su esencia andina ante un momento de mucha opresión, ante un momento de mucha transformación en todo sentido, ¿no? Entonces, creemos de que estudiar a detalle estos textiles va a ser clave para seguir entendiendo un poco mejor estas transformaciones, y no solamente se manifiesta en diseños que parecen ser de la costa norte, pero de la costa central, ¿no? Vemos estos diseños que parecerían ser o Chancay o medio Chincha, costa central quizá. Entonces vemos de que hay estos movimientos de gente también que están yendo y viniendo de un lugar a otro. En algunos casos hemos sido muy afortunados de encontrar los vestidos completos de estos individuos que se han enterrado con el vestido y que claramente, uno, no tienen la cruz, y número dos, no tenían una mortaja encima. Entonces hay algunos que aparentemente desafiaron a los frailes, desafiaron a los monjes o se hicieron a escondidas, aunque recuerden que eso está al lado de la iglesia, o sea, no hay forma de escaparse, pero que posiblemente está indicando, ¿no? Por un lado, la orientación y la posición del cuerpo marca una intención de seguir el patrón cristiano, pero por otro lado el vestuario indica todo lo contrario. Esta pieza en particular es bastante grande, es muy compleja, tiene diseños pintados de unos personajes de los que le salen una suerte de serpientes de la parte inferior de los pies, y la parte de arriba pareciera que fuera una suerte de canal con estos sistemas cuadrangulares de cultivo, de irrigación, que me hace recordar los sistemas de irrigación Chimú, ¿no? Y en la parte baja hay estos escalonados también bastante extraños. Aquí está la pieza del otro lado, aquí pueden ver el posible canal, estos personajes bailando en esta zona, y luego estos reticulados que me hacen pensar, la verdad, en que algunos de estos tejidos pueden haber servido como mapas, como elementos que estaban asociados a algo tal vez más complejo de lo que hemos pensado. Quiero terminar a raíz del hermoso tejido Chimú que ustedes tienen aquí, que está asociado a la agricultura, que está asociado al desierto, ¿no? Esta es una foto aérea de los campos de cultivo Chimú. Esta es una foto aérea donde se ve acá una estructura en forma de U, típica Chimú, un camino prehispánico, y a los lados los surcos que tienen estas formas de letras modernas como la letra C y esas cosas, ¿no? Pero pueden ver claramente el agua circulaba por estas partes que están con arena, y los surcos son estas partes más elevadas, más oscuras, ¿no? Estos son los famosos sistemas de irrigación Chimú, y pueden ver los canales que los cruzan. Uno de los textiles coloniales que encontramos, un fragmento desafortunadamente, ¿no? Tiene estos diseños que me hacen acordar a estos patrones de surcos en la misma zona, ¿no? Entonces, creo que muchos de estos textiles están abocando a la vida, están abocando al agua, están abocando a la agricultura, están abocando a viejas prácticas que de repente fueron controladas en la época inca y que después los Chimú, por ejemplo, trataron de manifestar, o que simplemente fue una rememoranza de lo que antiguamente ellos tuvieron, ¿no? Entonces, creo que aquí voy a parar y dejarles con ese mensaje de que estas continuidades
se pueden claramente trazar en los textiles. Cuando tienen este contexto arqueológico, podemos claramente seguirlos, podemos fecharlos, ¿no? Y la gran maravilla de los textiles es que los podemos fechar. Y entonces podemos reconstruir historias, así estos hayan sido arrancados de su contexto original, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar y agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, Gabriel, increíblemente interesante la presentación, la diversidad que nos presenta. Ahora abrimos la ronda de preguntas del público. ¿Puedo partir yo? ¿Sí? ¿A nadie le importa? Bueno, dentro de todo lo que presentaste, algo me llamó la atención en relación a la diversidad cultural. Hablaste por ahí al principio, ¿cierto?, de cómo tendemos a ver a estos grupos como grupos homogéneos. ¿Cómo podemos ver a través de los textiles esta diversidad, no solo cronológicamente, sino espacialmente o en contemporaneidad? ¿Cómo se relacionan las distintas comunidades o facciones a través de los textiles? ¿Hay algo que podamos ver a propósito de eso? Sí, pues una buena pregunta. Bueno, aquí en la sala nos está acompañando Isabel Druck, la doctora Druck. Levanta la mano para que te... con Isabel trabajamos en la costa norte, pero desde la perspectiva de la cerámica. Y creo que los estudios que la doctora Druck y sus estudiantes y el equipo que trabaja con ella ha demostrado es que, por ejemplo, a través de la identidad tecnológica, uno puede comenzar a identificar tradiciones alfareras, formas de hacer la arcilla, formas de separar la arcilla, formas de procesarla, formas de quemarla y luego formar la pieza. Entonces nuestra formación histórico-cultural nos hace ver la forma, nos hace ver el estilo, la decoración, ¿verdad? Pero hay otros elementos que nos pueden dar pistas sobre esa diversidad. Y lo que ha mostrado es que en varios periodos que nosotros pensamos que son así de estáticos, lo que ocurre es que hay una diversidad productiva muy amplia. Yo creo que con los textiles se podría hacer algo muy similar. Desde el análisis isotópico de las fibras hemos comenzado a generar algunos datos que aún no hemos publicado, pero hay muchos hilos que nos indican cómo fue cultivado el algodón. Y podemos ver que en algunos casos los algodones tenían, por ejemplo, más fertilizante, en otros casos menos fertilizante, entonces podemos estar pensando que son espacios distintos, número uno. Número dos, el torcido, ¿no? Siempre se ha hablado que la Z es de la sierra y la S de la costa, ahora sabemos de que más bien es el proceso de cómo se están mezclando las técnicas de torcido y de hilado, lo que están definiendo identidades, y los grosores de los hilos, según me comentan las investigadoras con las que trabajo, se puede llegar a identificar incluso, según ellas, hasta posibles grupos de hilanderas, ¿no? Y dentro de eso podemos ver luego el tratamiento del color, la aplicación del color, la forma en que los diseños se están colocando, y entonces debemos de ver a estos potenciales formas de investigación, ¿no?, de completamente desarmar el textil, no como solamente para entender de que esto es chimú, esto es chancay, esto es chavín, ¿no?, sino que dentro de esa diversidad de técnicas, formas en las que fue cultivado el algodón, etcétera, etcétera, los camelios al mismo tiempo, podemos comenzar a ver diferencias notables dentro de ese universo, ¿no? ¿Preguntas? Por aquí. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Increíble ver este tipo de textiles y sobre todo con tanta evidencia arqueológica, ¿no? Yo quería consultar sobre los Kumpi-Kamayoc, que eran estos especialistas, supuestamente estos especialistas tejedores también, al igual que las Akyas, ¿no? Estaban como en la misma categoría. Sin embargo, no hay evidencias al respecto. O sea, se han encontrado sí tumbas con mujeres que supuestamente eran las Akyas y con herramientas de tejeduría. No hay evidencia para los hombres, ¿no? Sin embargo, usted presenta acá una serie muy considerable, dijo 120 tumbas, con cuerpos asociados a estas torteras.
Mi pregunta es, ¿sería posible que solo fueran hilanderos o por qué se asocia a que realmente eran tejedores? ¿No? Siento que hay solamente torteras. Sí, muy buena pregunta, y es porque tienen las huichuñas, tienen los separadores de los hilos que se utilizan en el telar para mover las tramas exacto. Entonces, por eso pensamos que pueden ser tejedores, pero claro, son primariamente hilanderos, pero yo creo porque el concepto de hilar era lo que le importaba a la sociedad andina al margen del sexo o el género. Yo creo que lo que tenía que ver era que en muchas sociedades antiguas, desde las europeas, pasando por las mesoamericanas, incluso en los mitos de Huarochirí, andinos, etcétera, el proceso de hilar es la transformación del algodón en hilo. Y muchos interpretaban la conexión, voy a poner un poco estructuralista acá, la unión del uso, el elemento alargado, con el volante de uso, la tortera, el piruro, en muchas sociedades es interpretado como el acto del coito y la generación del hilo. Incluso, por ejemplo, en los mitos mesoamericanos, conforme el hilo va enrollando al uso, representa el embarazo de la mujer. Y en varios mitos y ritos de Huarochirí se hablan de divinidades femeninas que quedan embarazadas cuando están hilando debajo, por ejemplo, de un árbol de lúcumo o cosas de esas. Entonces yo creo que hay una simbología ahí que obviamente no nos ha llegado bien, que no la podemos entender, pero que tiene que ver con ese acto transformativo, ¿no? Que claro, bajo la perspectiva levi-straussiana podría ser la transformación de un elemento crudo en uno cocido, en uno tangible, que es la base del textil. Y entonces ese simbolismo está representado en la tumba, ¿no? Pocas veces encontramos implementos completos de textilería. Creo que solamente en las tumbas Chancay tal vez, ¿no? O la Chincha vemos pequeñas canastillas donde aparecen los telares, pero muy tardíamente. Previamente a eso no tenemos. Entonces yo creo pero al margen de eso, las tumbas que he mostrado de solamente este periodo, porque después estoy de acuerdo con usted, creo que es una actividad femenina muy recurrente, pero en el caso particular del 400 al 200 a.C. hay este yato. Este yato que además me parece interesante porque tenemos mucha evidencia de influencia del norte. En ese contexto hemos encontrado, por ejemplo, granos de almidón de cacao. Tenemos mucha concha spondylus, comienza a aparecer la concha spondylus y comienzan a aparecer formas cerámicas que vienen del norte, posiblemente de lo que hoy día es Ecuador. Entonces eso se relaciona con esta idea de que, por ejemplo, en los jíbaros son los hombres los tejedores, ¿no? Y de acuerdo a los estudios de biodistancia que hemos realizado, básicamente las cúspides de los dientes para ver variabilidades genéticas, la mayor diversidad poblacional que tenemos en Huanchaco, aparte de la época chimú con los niños, es en ese momento. Entonces es como un momento muy dinámico, muy interesante, donde particularmente vemos a estos hombres con estos implementos de textilería y de hilandería. Pero después esa tradición desaparece. ¿Puedo hacer una segunda pregunta? Es mucho acá para... Ya, sí. Que la base de los textiles chimú está en el pintado, ¿no? Que en el fondo sería una base, un tejido plano con pintura, ¿no? ¿Han encontrado evidencias de...? Porque podría pensar que a lo mejor hacían el tejido plano los hombres, pero alguien tenía que pintarlo, ¿no? De tintorería, en este caso, para ver asociación de género en esa especialidad. Claro, el periodo chimú es muy posterior, ¿no? A este momento en que los hombres estaban haciendo eso. Ya el periodo chimú son más de 1000 años después, prácticamente. Pero conversando con Anne Rowe, que es una de las autoridades del estudio de los textiles chimú, parece que todo lo que hemos estudiado, incluso las colecciones que se tienen en este museo, parecen ser lotes de textiles tardíos. Y entonces recién estos textiles pintados parecen ser una manifestación de varias de un periodo chimú un poquito más antiguo. Entonces, para el periodo entre 1200 y 1300, en el contexto de sacrificio humano, tenemos estos textiles pintados. Muy posiblemente tumbas regulares de la misma época tengan otras técnicas textiles
muy posiblemente, pero por el tipo de sitio que excavamos no hemos encontrado eso. Pero sí, debe haber habido especialistas, pintores o pintoras que se han dedicado a hacer estos diseños sobre telas llanas. Y de hecho tenemos varios diseños ICAT, ¿no? El ICAT es una forma muy peculiar, muy particular de teñir los hilos para hacer unas telas especiales que hoy día no mostré, pero que también tenemos en este contexto, ¿no? Pero yo creo que no es la única técnica para ese periodo, deben de haber otras que todavía no hemos descubierto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Más dudas? Por allá. Hola, muy interesante tu presentación, Gabriel. Yo me quedé pegada en los textiles de contacto en la época colonial, hispano-colonial. Tú mencionaste, a lo mejor no entendí muy bien, que algunos de los tejidos que tienen factura prehispánica, como estos chimús tardíos o incluso el fragmento con diseños incas, los fechaste, están fechados y los rangos eran alrededor de 1500, post 1500, ¿no? ¿Cuál es el fechar en época también de contacto? Sabemos que tiene sus limitaciones porque a veces el rango, depende si es una fecha MS, de repente el rango disminuye bastante. Pero es un poco cuando nosotros fechamos acá el quipu, que tenemos acá, que también salió como un rango de 80, 100 años incluso, pero que en esa época es muy importante, porque hay muchas cosas que suceden en ese momento. Lo mismo pasó con el traje chimú, el jardín, que también fue fechado, y también dio una fecha bastante tardía, cercana a fines del siglo XV. Yo me pregunto si acaso en los casos que los tejidos que están reparados o que están montados y que se ha usado una tela simple que no tiene mayores, no es diagnóstica, digamos, más allá del fragmento decorado que uno podría adscribirlo a una tradición en particular, en aquellos que son completos, como una túnica que mostraste, que tiene el diseño de estas aves en los típicos tonos y colores en la paleta cromática chimú, ¿no? Cafés, azules, etcétera. ¿No puede ser también en la posibilidad de que esos tejidos sean conservados? Porque sabemos también que en las tradiciones andinas y hasta en la actualidad, los tejidos a veces uno puede encontrarse con telas, con piezas que tienen 200, 300 años. ¿Por qué acá no? Digamos, una manera también de ocultar. No podemos suponer de que toda la tejeduría desapareció o fue quemada por idolátrica y que esas se mantienen, digamos, y que en el fondo son tejidos prehispánicos, pero que están en contextos de uso colonial. No te escuché mencionar que podía existir esa posibilidad, poniendo un poco en duda también las fechas, digamos, que las fechas son un poquito relativas precisamente para esta época. Eso. Sí, y tienes toda la razón. Mencioné brevemente que había unos problemas con las calibraciones de estas fechas porque, claro, 1532 a 1550 o 1600, y en el mejor de los casos un fechado te da pues más o menos 50 años, ¿no es cierto? Es difícil. En el caso particular de la pieza que mencioné, que es esta de aquí, es aquí la IG 434, tomamos un hilo de esta pieza y la de allá, y el rango, estadísticamente hablando, sugería una fecha más temprana, en el caso del Cumpi, en el caso del otro, ligeramente más tardía, pero está dentro del margen estadístico, del margen de error esperado, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hemos forzado la evidencia y por qué forcé el comentario? Por dos razones. Hay varias descripciones de los huaqueos coloniales tempranos, en los que se habla que los primeros saqueos ocurrieron en estas tumbas, en estas ofrendas, por ejemplo, de esta zona, Chan Chan, en las que se saquearon todos el oro, la plata, qué sé yo, y los textiles comenzaron a comercializarse, comenzaron a ser vendidos, ¿no?
Y entonces, o repartidos entre las personas que participaban en el saqueo. La gente que hacía el hoyo, el hueco, me imagino yo, sacar los adobes, era gente nativa, era gente local, dirigida por los curacas, que también participaron, y los españoles. Entonces, es posible que estas piezas puedan haber sido efectivamente piezas que venían de contextos coloniales, ¿verdad? De contextos prehispánicos que fueron reinsertadas en el mercado. Franz Salomon, por ejemplo, habla de este caso y habla también de cómo las espóndilus se circulaban, ¿no? De hecho, yo no mostré aquí, no puse fotografías, pero estas tumbas están acompañadas de unos collares de chaquiras, de cuentas, de 5, 6, 7 hileras, con colores espectaculares mezclados con cuentas europeas, con estas Nueva Cádiz, estas venecianas, etcétera, etcétera. Incluso en un caso tenemos perlas, han utilizado perlas. Y entonces creemos de que muchas de estas cosas están siendo recicladas posiblemente de tumbas saqueadas, de contextos que eran claramente de factura prehispánica. Yo le he preguntado reiteradamente a José Capriles, porque él es el que ha hecho este fechado y es el con el que estamos trabajando el paper. Yo le pregunté, número uno, si la fibra de camélido a nivel químico versus la fibra de algodón vegetal podría dar un margen de error, o si incluso el pigmento utilizado en la parte baja, sea amarillo, rojo, morado, podría afectar la antigüedad del fechado. Y él me dijo que los valores isotópicos estaban sugiriendo que las fechas eran las más aproximadas a la realidad. Claro, obviamente es lo que quiere escuchar el investigador, ¿verdad? Pero creemos que en este caso sí existe una diferencia entre utilizar una pieza prehispánica, ¿no? Esa pequeña fajita que ven abajo, y la pieza colonial que es posterior. Lo que nos complica el panorama es que el nivel isotópico del algodón es muy alto a nivel de nitrógeno, lo que no guarda correlación con que en ese momento se debieron romper las cadenas de aprovisionamiento de guano, por ejemplo, y que por lo tanto esos campos de algodón que produjeron ese algodón en la época colonial hayan tenido unos niveles tan altos. Pero conversando con José, es posible que estas tierras estaban todavía, digamos, jóvenes, habían sido abandonadas, pero mantenían un alto nivel de fertilizante. Entonces estamos todavía viendo eso y por eso aún no ha salido el paper, pero yo creo de que sí tenemos dos casos diferentes. Para responder puntualmente a tu pregunta, creo que sí es una posibilidad y que definitivamente debemos de pensar que muchos de estos pueden ser heirlooms, como les llaman, que han sido y que están siendo reutilizados de contextos más antiguos. Gracias, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Público? Allá hay una. Bueno, muchas gracias por la presentación, en verdad muy interesante, muy bonito ver tantos textiles juntos también. Me quedó la duda un poco porque todo lo que presentaste, la mayor parte de lo que presentaste es de tumbas, ¿no? Y mi duda viene como a si acaso has podido trabajar como otros tipos de contextos que nos dé algo de información para entender o no la particularidad de las tumbas. Como esto, no sé si, porque incluso me llamó la atención en esto que mostraste que habían como incluso la flor del algodón completa en la tumba, ¿no? ¿Eso se encuentra en los contextos habitacionales o cuánto se descarta en algún momento el textil y se descarta o no otros instrumentos que se encuentran en las tumbas pero que quizás o no, o se cuidan hasta el final y todo termina como su vida en la tumba? Un poco, no sé, si hay algo ahí de información para esto. Sí, aquí les he querido mostrar las bonitas, pero tenemos muchos fragmentos en contexto doméstico. De hecho, prácticamente todo lo que es, tenemos piezas moche que se han excavado en contexto doméstico, pero estas piezas virú, todo eso, y esa pieza más otras piezas salinar, todas provienen de contextos domésticos, de hecho. Las hemos excavado en las viviendas del sitio de Pampa La Cruz, mientras que los implementos, las huichuñas, eso sí ha salido en las tumbas. Como ves, la preservación en las tumbas no es muy buena, es realmente, en realidad mala para este contexto, para este caso, pero los textiles se han conservado en los sitios domésticos que tienen una alta salinidad. No sé qué ha pasado ahí, que se han preservado de una manera más adecuada.
Entonces sí tenemos un estudio que espero que se publique muy pronto, de comparar justamente las técnicas textiles de lo hallado a nivel doméstico, ¿no? En estos dos casos no podemos, porque para tumbas no hay, pero para el caso Virú sí tenemos estas piezas que han salido en contextos domésticos con algunas pequeñas que se han conservado en las tumbas, al igual que en el caso Moche, donde tenemos estas piezas asociadas a eventos de sacrificio, no funerarios, versus lo que hemos encontrado a nivel doméstico, ¿no? Y entonces hay un artículo publicado de esto, te lo puedo pasar luego, pero ahí hablamos un poquito de esa comparación y lo que vemos es que estos tapices ranurados obviamente no están apareciendo en los espacios domésticos, donde básicamente son tejidos de 2x2, 2x1, sin ninguna decoración, y donde además el grosor del hilo es un poco más grueso. Además, no tenemos mezcla con fibra de camélido ni de otro animal que mencioné como la vizcacha, por ejemplo. Todo es algodón llano, algodón marrón, algodón blanco, ¿no? Entonces, en Moche nos ofrece, para lo chimú, en este momento estamos justamente analizando una colección que salió de una zona doméstica de Chanchán, donde tenemos como 300 fragmentos de textiles que están siendo estudiados, y un estudiante mío de pregrado ha estudiado, la doctora Ann Rowe ha trabajado estos temas y acaba de salir publicado en este libro de textiles del Banco de Crédito que se presentó hace 2 días, este tipo de textiles con las tramas y los tipos de hilos de estas piezas de los niños comunes. Y algo fascinante que ha encontrado mi estudiante, que ahora está en Williams Grad School, allá por Nueva York, ha encontrado algo súper interesante. Ha encontrado que en la trama de estos textiles hay pelos humanos de adultos que no son pelos insertados, son pelos que han sido tejidos y que estamos pensando, ya como que soñando, ¿verdad? Tratando de ver que si son de adultos pueden ser de las madres, de las tías, de alguien que exclusivamente realizó estos, porque son en realidad una suerte de uniformes, para después del sacrificio limpiar el cuerpo de los niños y ser enterrados, ¿no? Entonces, no hemos hablado mucho de sacrificio hoy día, pero algo interesante de estos sacrificios humanos es que les cortan el esternón, les abren la caja torácica, les extraen el corazón, tenemos los cortes, o sea, no hay digamos, duda de que fueron sacrificados, pero luego los cuerpos son delicadamente lavados, los tejidos no tienen evidencia salvo descomposición, como el que ven ustedes ahí en el medio, pero las telas están limpias, los han vestido delicadamente y los han colocado mirando en la gran mayoría, como ven ahí la flecha al norte, están mirando al mar, hacia el oeste, y están colocados además por patrones de edades. Entonces el sacrificio no acaba con el momento brutal, violento, sino que luego el cuerpo es tratado y el cuerpo se convierte en la ofrenda. Y entonces en ese contexto los pelos, ¿no es cierto?, de los cabellos de las posibles madres, tenemos que ver cómo determinar si es que estos pelos son femeninos, ¿no? Y parecerían sugerir que entonces estas técnicas textiles, que son muy sencillas, son 2x1, son 1x1, son gasas muy, muy sencillas, difieren claramente de este tipo de tejidos, ¿no es cierto?, que son mucho más finos y que están asociados a personajes de la élite. La tercera variable es la que vamos a ver ahora con los que han sido hallados ya no en contexto funerario, sino en las viviendas, ¿no?, y que esperamos poder analizar. Lo mismo pasa con lo inca. Estamos ahorita en proceso de analizar algunos textiles de un sitio doméstico de la época inca también. Pero a grandes rasgos eso es lo que hemos podido avanzar. Gracias, Gabriel. Última pregunta. ¿No? Yo tengo una última pregunta, Gabriel, en relación a lo que presentaste de la influencia lambayeque en Chimú y también a propósito de la exposición que tenemos ahora. En el fondo la pregunta tiene que ver con cómo en estas expansiones políticas, ¿cierto?, territoriales, cómo se van influenciando entre sí el conquistado y el conquistador, o al revés, que nosotros tendemos a ver esto siempre como una imposición de quien conquista, pero me llama la atención que sea lo chimú que de alguna manera adopta lo lambayeque, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos ver esas relaciones políticas también ahí? Sí, es un tema bastante complejo.
Chimuy y Lambayeque surgen al mismo tiempo, ¿verdad? Más o menos al mismo tiempo. Y entonces lo que vemos a nivel político es que parece haber un avance de Lambayeque hasta muy cerca del Valle de Moche. Hay arquitectura monumental Lambayeque en el Valle de Chicama, que está al lado del corazón de la sociedad chimú, y parece que los chimú no les gusta esto, pero no hay, o sea, lo que sugeriría la lógica es que hubo un conflicto, pero no vemos evidencia más bien vemos que se adopta, digamos, sus identidades textiles, sus identidades metalúrgicas, y yo creo que ahí los niños juegan un rol fundamental, porque muchos de los niños que hemos encontrado para ese momento en los sacrificios parecerían tener ciertos indicadores, bioindicadores y las ropas que están afiliados a Lambayeque. Y entonces, si ese es el caso, parecería que a través del sacrificio humano estas sociedades se están integrando, por más paradójico que parezca. Parecería que hay una integración a través de un ejercicio de la violencia ritual, ¿no? En que estas familias están compartiendo niños. Y no nos olvidemos de las capacocha inca, ustedes tienen el caso del plomo, etcétera. Eran oportunidades para traer algo externo que vele por el Inca, pero al mismo tiempo genere la unidad entre los participantes a lo largo del camino. Venían desde Cusco, ¿verdad? Y entonces pensamos de que en el caso Chimú lo que está pasando es que los niños son regalos, así como se hacían con las mujeres jóvenes en la época inca. Estamos pensando que son los niños los que están siendo dados en ofrenda para sellar alianzas políticas, sellar alianzas familiares, ¿no? Y suavizar un poco todos estos problemas sociales, y el release de la tensión política, de la necesidad de violencia de los seres humanos, se soltaba a través del sacrificio que se realizaban sobre estos individuos, ¿no? Tenemos muchos niños, te contaba más temprano, que tienen la modificación craneana que es muy típica de Lambayeque. Y ahora estamos viendo a nivel isotópico si es que de repente ese es el caso, ¿no? Así que vamos a ver eso. Súper, bueno, muchas gracias, Gabriel, tremenda presentación, gracias. Un súper ejemplo de cómo la investigación arqueológica interdisciplinaria da tremendos frutos en un espacio súper rico. Así que nada, pues muchas gracias por estar aquí, acompañarnos, y gracias a ustedes por venir. Los esperamos en el museo. Vengan. Muchas gracias.